Muy buenas tardes. Hoy les hablaré sobre el signo inicial de la secuencia estándar primaria. Este se designa como 617 en el catálogo de Thomson o 1M3 en el catálogo actualizado de Looper et al. Específicamente trataré sobre su valor logográfico y lexical, además de sus funciones morfosintácticas en el contexto de pasajes dedicatorios. Propondré que representaba la partícula existencial I del protocholano, lo cual no es propuesta nueva. Lo nuevo es mi propuesta que en contextos preverbales dedicatorios, los cuales constituyen la gran mayoría, tenía una función evidencial fáctica, la cual parece haber sido una innovación difundida entre los idiomas celtalanos, cholanos y yucatecanos. En esta función, en los textos de la secuencia estándar primaria, el signo inicial servía para certificar que las acciones dedicatorias descritas en los textos portátiles se habían realizado según las normas rituales, y frecuentemente era reforzado en tal función por el crítico afirmativo ich. Quiero agradecer primeramente a los organizadores del Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala por esta oportunidad, y también a los creadores de la Maya Hieroglyphic Database, la base de datos jeroglíficos mayas, abreviada a MHD, según las siglas en inglés. Su uso ha sido crucial para esta investigación. En el contexto de pasajes dedicatorios de la famosa secuencia estándar primaria o SEP, 1M3 constituye la parte principal de la colocación de signo inicial o COLSI. En la gran mayoría de ejemplos de la COLSI, un 86.1%, esta aparece en textos portátiles, con apenas un 13.9% en textos monumentales. La COLSI podía aparecer acompañada de 3 silabogramas, a, ya, la, de clásico temprano, por una banda doble generalmente diagonal y un cartucho parcial que apunta hacia arriba. Durante el clásico tardío, la banda adquirió una curva y a veces se le doblaba por completo. En ciertos diseños, el cartucho rodeaba por completo al elemento central. Looper et al. Proponen que el signo 1M3 cuenta con una versión gráfica más elaborada, la cual por lo general cuenta con una versión miniatura del signo T533 y una versión miniatura del mismo 1M3. Este diseño se restringe al periodo clásico temprano. Aquí enlisto varios supuestos para los cuales no voy a tener mucho tiempo de justificar, pero sí puedo responder a preguntas al respecto al final de la ponencia. Ahora sí entramos de lleno al problema de las grafías de la COLSI, previo a la discusión de su valor léxico y función morfosintáctica. Este cuadro muestra la variabilidad de grafías de la COLSI. Se han atestiguado por lo menos 16 grafías distintas, aún más si se considera la variación halográfica del signo inicial, y también las alternativas gráfico-grafémicas como la infijación y la fusión. El 95.2% de las grafías emplea el silabograma A, siempre en primera posición, aunque cabe mencionar también que las grafías sin A son significativamente más tempranas. El 81.8% emplea ya, el 77% emplea ambos a y ya, un 96.42% carece de la, solamente 26 casos, un 2.9%, contiene ambos silabogramas ya y la. De estos 26, el 69.2% muestra el orden ya, la, y el 30.8% el orden la, ya. De los 33 ejemplos que contienen la, con o sin ya, en el 75% el silabograma la aparece al final de la COLSI. En base a tales datos, concluyo que la propuesta para la lectura de la COLSI y del signo inicial como I es la más probable. Propongo que la gran frecuencia de grafías A, signo inicial, ya, se debía a la polivalencia de 1M3, brevemente mencionada al principio de la ponencia en los supuestos, y que la escasez y la posición predominantemente al final del silabograma la apunta a que ésta servía para representar un morfema adicional y opcional. La COLSI podía aparecer en 4 posiciones
durante el clásico. Antes de frases verbales, el contexto principal. Antes de frases calendáricas, solo unos cuantos ejemplos. Antes de frases nominales poseídas, también pocos ejemplos. Y al final de un texto, 3 ejemplos. He aquí las 4 propuestas principales de tipo lexical gramatical. Voy a discutir principalmente 2 de ellas. La primera es la partícula deíctica, sin duda la propuesta más popular hoy en día. Eric Vogt, Barbara McLeod y Yuri Polyukovich fueron quienes la propusieron hace ya 20 años. La adopté en ciertas ocasiones yo, aunque en otras preferí la propuesta original de McLeod, que correspondía a la partícula existencial o a una secuencia de esta y la partícula demostrativa. Existen varios problemas con esta propuesta. Primero, no existe aún ninguna publicación o manuscrito que la detalle en términos lingüísticos. Las muy breves discusiones al respecto son algo ambivalentes con respecto a la fuente léxico-gramatical específica. A veces se atribuye a la partícula demostrativa de los idiomas cholanos y la, a veces a la partícula demostrativa del yucatecano lai, las cuales no son cognadas. Tercero, con respecto a la propuesta al, ningún idioma cholano contiene una partícula deíctica de tal forma, solo reflejos de il. Hace 6 años, Krempel et al. Propusieron que el signo BX5 se podía utilizar para sustituir a la colsi. Sin embargo, en Mora Marín 2021, yo he demostrado que este ejemplo es simplemente un ejemplo en el que el texto tipo SEP termina abruptamente con un bloque glífico refiriéndose a una relación familiar, YAL, y carece de una colsi propiamente, lo cual ocurre en una decena de ocasiones de textos tipo SEP que comienzan con el verbo dedicatorio y no con la colocación de signo inicial. Lo más importante es que la propuesta alai se basaría en un solo ejemplo de la Calán, en el que la partícula ilai, ilahi, del protocholano ila, experimenta el proceso de asimilación vocálica al seguir al predicado existencial an, resultando en an ilai, analai. El resto de los ejemplos muestra ilai o ilahi, consistente con el protocholano ilahi o ilá. En la SEP, la colsi es la primera colocación del texto, por lo que generalmente no estaría precedida de ningún otro término que hubiese podido servir de estímulo para asimilar la vocal. Regresamos a la partícula existencial I. Esta fue sugerida por McLeod en su tesis de doctorado, aunque ella propuso que su uso era más como verbo derivado mediante un sufijo incoativo. Yo adopté tal propuesta en ocasiones en las que precedía a una frase nominal poseída. Sin embargo, por más de 15 años no pude analizar cuál sería su función en contextos preverbales, por lo que en tales contextos a veces asumía la lectura alai, esto o aquí. Law y Stewart asumieron el valor ayal, pero en su bosquejo gramatical no justifican su lectura lingüísticamente. Con respecto a la presencia del silabograma la, he considerado 2 posibilidades: un sufijo al estativo, ya que la partícula existencial en los idiomas mayenses en general puede llevar sufijos de estatus como participios y dependientes, o una forma contraída de la partícula demostrativa y la del protocholano. En el 2020 me di cuenta por fin que tanto el Yocotán como el Chortí muestran versiones completas y reducidas de tal partícula. La versión reducida se contrae a la segunda sílaba, la. Por su presencia en las 2 ramas de los idiomas cholanos, es posible reconstruir la partícula del protocholano con 2 variantes. La primera, y la segunda, la. Dado que no existe evidencia de que la partícula existencial pueda llevar un sufijo estativo al, y dado que sí existe evidencia de que podía llevar partículas y clíticos deícticos demostrativos, propongo que el silabograma la representa la forma reducida de la partícula demostrativa
en los 33 ejemplos de los 895 o 904 en los que aparece la colocación de signo inicial. Una secuencia I-La existe aquí, concordaría morfológicamente con la secuencia de la Calan Analai. A continuación considero la evidencia comparativa histórica relevante para la partícula existencial. Previamente, Kaufman, en el 63 y en el 2015, definió contextos para el uso de la partícula existencial. Kaufman 2015 definió 3 contextos principales para los predicados existenciales en los idiomas mayenses en general, mientras que Kaufman en 1963 definió un contexto preverbal en la gramática del celtal, en la cual sugirió una función a manera de predicado evidencial, sirviendo para verificar que la acción del verbo se realiza o se realizó. Beckelin definió 3 funciones en el celtal, incluyendo un contexto preverbal que definió como un tipo de pasado compuesto. En base a la literatura, clasifico 4 tipos de predicados existenciales, a saber, verdadero, posesivo, locativo, evidencial fáctico. El evidencial fáctico es el que precede a una frase verbal. Aquí vemos un ejemplo del predicado existencial verdadero en el que el existencial precede a una frase nominal simple. Aquí vemos un predicado existencial posesivo en el cual precede a una frase nominal poseída. Este tipo seguramente es lo que se ve en textos, en una media docena de textos de Shkalunkin más una vasija polícroma del clásico tardío, en los que se ve la colsi precediendo a un sustantivo poseído. En este caso, se traduciría: el hogar de Kitpa tiene glifos o existen los glifos del hogar de Kitpa. También existen ejemplos de predicados existenciales locativos en el posclásico, como en este ejemplo del códice Dresden. Chak está en el camino, solo que en este caso se utiliza un signo distinto, no 1M3. Por último, los idiomas celtalanos, cholanos y yucatecanos proveen evidencia de la construcción del predicado existencial evidencial, muy probablemente una innovación difundida entre ellos. En esta construcción, el predicado existencial precede a una frase verbal. Generalmente los verbos se encuentran en el completivo, como en este caso, pero no siempre. Lo que importa es que la partícula existencial, la cual es opcional, añada una implicación sobre la factualidad del evento. En el Yucatán, parece que la gramaticalización de la existencial está más avanzada en los verbos no estativos, en los cuales solamente se exhibe la forma reducida a, ya sea como prefijo o proclítico, ejemplos B, C y E. Mientras que en verbos estativos, las formas ayan o an son empleadas y pueden aparecer antes o después del verbo en cuestión, sugiriendo que no funcionan aspectualmente, dado que las partículas aspectuales flexionan al verbo como prefijos o proclíticos. En el chol, la partícula existencial no exhibe gran gramaticalización en estos contextos y de hecho parece funcionar como un predicado primario con el verbo conjugado con su propia partícula de aspecto, funcionando como predicado secundario. En el yucateco colonial, la forma yan, probablemente una simplificación de la forma cholana ayan, muestra una función perfectiva en algunos ejemplos, pero en otros más bien una función compulsiva, como en el ejemplo C. Es esta última función, la compulsiva u obligativa, la que se preserva en el yucateco contemporáneo. En resumen, la función evidencial del predicado existencial seguramente precede históricamente a la función aspectual. Constituye un predicado anterior al verbo con sus aspectos. Se flexiona con su propio pronominal absolutivo y opcionalmente, contextualmente, con clíticos, deícticos o demostrativos. Es opcional en contextos preverbales. En contraste, en su función aspectual,
sirve como marcador de aspecto, no se flexiona con pronominales absolutivos y es obligatorio. En los textos del periodo clásico, la colsi no era obligatoria en contexto preverbal, lo que sugiere una función evidencial, no aspectual. Este es un ejemplo que demuestra nuevamente que era opcional en contextos preverbales. Por lo menos un ejemplo, el pasaje del texto del Monumento 6 de Tortuguero, es posible observar que la colsi precede a una frase adverbial calendárica, la cual precede al verbo de la cláusula. Esto sugiere que, tal y como en el chol, la partícula existencial era un predicado autónomo y superior al predicado del verbo, y no una partícula aspectual. Por ello, se puede traducir este ejemplo: es un hecho que la escritura del contenedor para cacao te'el de Ajpitzil fue dedicado o bendecido o habilitado. Este texto se puede traducir: es el hecho que los 9 bactunes fueron concluidos aquí. Tijyaj Chankawil lo supervisó o lo ha supervisado. Mi propuesta en términos generales concuerda con la propuesta de Linda Shili, quien propuso que la colocación de signo inicial servía para resaltar al verbo. En este caso, lo resalta especificando que es algo hecho, fáctico. La última pregunta de mi ponencia es más pragmática. ¿Cuál es el efecto de esta función evidencial fáctica de la partícula existencial en los textos clásicos? Como ya lo mencioné anteriormente, la colsi se encuentra principalmente en textos portátiles. Una distribución similar, pero aún más extrema, caracteriza la expresión yi-chi o hi-chi, como se puede observar en estos cuadros. Esta expresión representa un enclítico afirmativo que se remonta al protomayense y que en el protocholano tzeltalano se reconstruiría como ich. Observaremos ambos rasgos lingüísticos coincidiendo en una gran cantidad de textos SEP, como en esta vasija. Por ello se podría traducir: es un hecho que el contenedor para semillas de cacao de Itzat ya fue pintado. Como se había previsto al principio de la ponencia, este es el contenido típico de los textos tipo SEP. Los objetos portátiles se podrían manufacturar en cualquier lugar y muchos habrían sido hechos para ser regalados a personas que no habrían estado presentes, que no habrían sido testigos de los actos de dedicación realizados sobre los objetos. La partícula existencial como marcador evidencial, junto con la partícula afirmativa, así ya, habrían servido para garantizar a aquellos que no habían visto los actos dedicatorios por sí mismos que estos de hecho se habrían realizado. Esta era, de hecho, la función de la secuencia estándar primaria o fórmula dedicatoria. La SEP servía como garantía o certificación del acto ritual. Ejemplos contemporáneos generalmente toman la forma de logotipos, aunque muchas veces se combinan con frases y cláusulas algo detalladas. En los textos tipo SEP del clásico, la colsi habría funcionado como certificación y en algunos casos prácticamente como logotipo. Muchas gracias por su atención.